Es un placer estar en esta mañana con vosotros, hablando de cosas de las que muchas veces no hablamos en la Iglesia, pero que son realmente importantes. Mi tema de esta mañana se titula Cristianismo y Medio Ambiente. Me gustaría decir que este tema es algo que no se habla mucho normalmente en la Iglesia, pero que es realmente importante. Y yo lo quiero empezar dirigiéndome a el sector más importante de la Iglesia. Así que lo que voy a hacer es pedir a todos los niños que haya en la sala que vengan aquí delante, que se sienten en el primer banco, porque la primera parte de este tema va a ser precisamente para ellos. Así que si queréis acompañarme, por favor, todos los niños que haya en la sala, os sentáis aquí en el primer banco, porque quiero que podáis ver en la pantalla lo que os voy a enseñar. Quiero que me digáis de quién es este ojo. De un cocodrilo. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Una tortuga, un camaleón. ¿Alguna otra idea? Muy bien, tenemos tres opciones. Tenemos un cocodrilo, un camaleón y una tortuga. Vamos a ver quién tiene razón. Muy bien, ¿quién había dicho una tortuga? Muy bien. Fijaros, esto es una tortuga, pero no es una tortuga cualquiera. Es una tortuga marina. Las tortugas marinas son un poco diferentes de las tortugas terrestres porque viven en el mar y en lugar de tener patas para caminar por la tierra, tienen aletas para nadar. Porque pasan casi toda su vida en el mar. Pero hay un momento en el que algunas de estas tortugas van a tierra. ¿Quién sabe para qué suben a tierra estas tortugas? Muy bien. Estas tortugas van a la tierra para reproducirse. Fijaros, esta tortuga, esta fotografía la hice yo. Esta es una hembra de tortuga marina que está empezando a excavar el nido. Primero hace una plataforma con las aletas delanteras y las traseras, aprieta, prepara bien la tierra y luego empieza con las aletas traseras a excavar hasta que tiene hecho un agujero de más o menos unos 40 centímetros. Y fijaros lo que pasa a continuación. Empieza a poner huevos y depende de la especie puede llegar a poner hasta 200 huevos. Un montón de huevos. Y cuando termina de ponerlos, entonces con las aletas traseras otra vez empieza a tapar el nido, lo aprieta muy bien, lo intenta esconder y cuando está bien tapadito, regresa al mar. Bueno, pues la mamá se marcha y deja que sea el sol, el calor del sol, el que caliente el nido. Y hay que esperar un tiempo, hay que esperar como unos 60 días, unos 2 meses, y al cabo de ese tiempo, ¿sabéis lo que pasa? Mirad, os lo voy a enseñar en un vídeo, fijaros. Eso es lo que pasa al cabo de 2 meses. Esos son los bebés de tortuguita que han nacido de los huevos y han empezado a excavar hacia arriba, se van apoyando unos en otros hasta que consiguen salir a la superficie, fijaros. Y cuando ya terminan de salir, entonces lo que hacen es mirar a su alrededor y buscar el mar. Y cuando normalmente nacen de noche. Y cuando ven el reflejo de la luna en el agua y saben dónde está el mar, entonces empiezan a caminar hacia el agua. Empiezan a caminar por la playa, hacia el agua, hasta que, bueno, pues se van y empiezan a nadar y ya pasarán el resto de su vida en el agua. Aprenderán qué cosas pueden comer, cuáles no, se dejarán transportar por las corrientes, irán comiendo y creciendo hasta que sean adultas. Bueno, todo esto yo lo sé porque durante 5 años estuve con mi marido Manolo yendo a estudiar estas tortugas a Honduras. Nosotros esperábamos en la playa por las noches, estábamos toda la noche esperando a que llegaran las mamás de tortuga a poner sus huevos en la playa. Y allí pues aprendimos muchas cosas, pero además de estudiar a las tortugas teníamos que hacer otra cosa muy importante. Fijaros en esta fotografía, ¿dónde están los bebés de tortuga? Sí, en un recipiente, en una palangana, en un cubo. ¿Y qué hacen los bebés de tortuga en un cubo? Los bebés de tortuga están en un cubo porque en Honduras pasa una cosa muy triste.
Y es que, aunque estas tortuguitas tendrían que nacer en sus nidos y tendrían que irse al mar, muchas veces eso no pasa porque las personas que viven allí se comen los huevos de las tortugas. Resulta que muchas veces cuando tú estás en la playa esperando que vengan las tortugas para estudiarlas, hay otras personas allí esperando en la playa y cuando llega la tortuga y hace su nido, lo que hacen es sacar los huevos y llevárselos. Y o se los comen o los venden a otras personas para que se los coman. ¿Qué pensáis que pasará si las personas que viven allí se comen todos los huevos de las tortugas? ¿Que no hay más? Si no nacen más tortuguitas, no habrá tortugas grandes, se nos acabarán las tortugas. Bueno, pues lo que nosotros hacíamos era intentar proteger a estas tortugas. Hay un programa de protección de las tortugas en Honduras en las que durante una época del año, durante un mes, no se pueden coger los huevos, está el ejército protegiendo las playas y lo que hacemos es que cuando llegan las hembras y ponen los huevos, sacamos los huevos del nido y los llevamos a una zona protegida, un vivero, y los volvemos a enterrar. Y allí los vigilamos durante los 2 meses. Cuando nacen las tortuguitas, las ponemos en estos cubos y las llevamos al mar y las soltamos en el mar. Bueno, ¿qué pensáis de las personas que se comen los huevos de las tortugas? Que no deberían. Muy bien. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de esas personas que se comen los huevos de las tortugas? ¿Son buenas personas? ¿Son malas personas? ¿Pensáis que son malas personas? Bueno, pues ahora vais a volver a vuestro sitio con vuestras familias y os voy a dar unos dibujos para que los que tengáis colores podáis pintar, si queréis. También podéis escuchar, porque lo que voy a contar seguramente os va a interesar. Vamos a repartir, si alguien me ayuda, podemos repartir unos dibujos de unas tortugas. Me gustaría que los pintarais si tenéis colores y si no, me gustaría por lo menos que las contéis. Durante el culto me gustaría que contéis cuántas tortuguitas tenéis cada uno en vuestra hoja. ¿Vale? Entonces ahora, cuando tengáis cada uno su dibujo, vais a vuestro sitio. Y al final del culto os voy a llamar otra vez, porque quiero contaros el final de la historia de las tortuguitas. Esto que hemos contado y que ocurre en Honduras no ocurre solamente en Honduras, ocurre en muchos lugares del mundo. Como sabéis, la biodiversidad, que son los animales, las plantas, los microorganismos, todos los seres vivos que tenemos en la Tierra, están ahora mismo amenazados. Y las amenazas son de muchos tipos. Hay muchas cosas que amenazan a los animales. Algunas de ellas son las que acabamos de comentar. La caza o la recolección ilegal, el comercio ilegal de especies. Lo mismo que les pasa a las tortuguitas, les pasa a los rinocerontes. Y por la misma razón, porque resulta que una de las razones por las que se venden tantos huevos de tortuga es porque hay personas que piensan que son afrodisíacos, como los cuernos de rinoceronte. Entonces, es una problemática actual, pero no solamente ocurre de forma ilegal. Muchas veces los animales están amenazados por actividades legales en las que lo que ocurre es una sobreexplotación. Eso pasa, por ejemplo, con la pesca. Estamos pescando tantísimo que estamos acabando con los recursos del mar, estamos acabando con los peces del mar. Otro problema muy grave que está amenazando la biodiversidad es la destrucción de los hábitats. En el caso de las tortugas, la urbanización de las playas, nos gusta tanto estar en la playa que no hacemos más que construir hoteles y edificios cerca de las playas, y eso es un problema para las tortugas marinas, que es el único sitio donde pueden reproducirse. Y bueno, en muchos otros lugares estamos cortando los bosques para cultivar o para usar la madera, y todas las especies que viven allí pues están amenazadas. Estamos destruyendo los hábitats de los animales y de las plantas, y con eso estamos amenazando la biodiversidad. El cambio climático. Todos habéis oído hablar del calentamiento global. Es una de las amenazas más graves porque tiene muchísimas ramificaciones, afecta prácticamente a todo lo demás. Una de las que no se habla demasiado son las especies invasoras. Una especie invasora es una especie que no es autóctona de un lugar, sino que ha llegado de otro lugar
Por ejemplo, cuando nosotros nos trasladamos de un sitio a otro con grandes barcos, a veces en los barcos van polizones, que son animales que van adheridos al casco, que van en el interior del barco y que acaban en una isla donde no existían antes. Y resulta que como son más fuertes que los habitantes de la isla, acaban destruyendo a la especie autóctona de la isla. Entonces eso pasa en muchos lugares del mundo. Bueno, fijaros en esta lista que tenemos aquí de algunas de las amenazas para la biodiversidad y me gustaría que intentemos contestar a esta pregunta. ¿De quién es la culpa? ¿Quién está realmente amenazando a la biodiversidad? ¿Quién es responsable de todas estas cosas? Bueno, pues nosotros. Nosotros somos los responsables, quizás no comemos huevos de tortuga, ni vamos por ahí matando rinocerontes, pero muchas de nuestras actividades son responsables, en parte, de todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo y que está amenazando a la biodiversidad. Y nosotros, como cristianos, tenemos una responsabilidad especial. Hay muchas personas actualmente en el mundo que están preocupadas por este tema, por el medio ambiente. Y algunas personas que están haciendo un trabajo especialmente dirigido a intentar solucionar, si es que es posible, todo este tema. Y nosotros, en general, desde el cristianismo, es algo que probablemente valoramos como importante, pero al que no sé cuánto esfuerzo real le estamos dedicando. Me gustaría que hoy pensásemos un poquito en eso, en ese tema. ¿Cuál debería ser nuestra relación como cristianos y como cristianos adventistas del séptimo día con el medio ambiente, con la crisis medioambiental? Me gustaría empezar analizando algunas de las actitudes históricas y actuales que han tenido los cristianos y los no cristianos hacia el medio ambiente. Tenemos una que podríamos decir que es bíblica, entre comillas, y que surge de un texto que se encuentra en el primer libro, en el primer capítulo de la Biblia. En Génesis 1:28 nos encontramos con un versículo en el que Dios le dice a Adán y Eva: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo, los reptiles, las tortugas. Someted y dominad. Bueno, pues algunas personas se han tomado esto al pie de la letra y además con el concepto moderno de lo que significa someter y dominar, sin fijarse en lo que significaba en el contexto bíblico, y han decidido que Dios nos regaló la tierra para hacer con ella lo que queramos y que es nuestra, son nuestros recursos y podemos usarlo como queramos. Se ha acusado a la cristiandad de esta idea de dominio, de usar ese dominio de una manera explotadora. Otra actitud que han tenido históricamente los cristianos y que aún existe hoy en día, o algunos cristianos, es la actitud de negación. Es decir, esto no es cierto. ¿Habéis oído hablar de los negacionistas del cambio climático? No existe el cambio climático. Realmente la Tierra siempre ha tenido altibajos de temperatura. Esto no es real. Bueno, por fortuna, esta actitud está disminuyendo. Las personas que niegan que exista una crisis ambiental cada vez son menos porque la evidencia es abrumadora. Tenemos tantos datos que nos demuestran que realmente estamos sufriendo una crisis climática y una crisis de biodiversidad que es muy difícil negarlo. Siempre quedan unos restos, pero en la actualidad este es un grupo muy pequeño. Hay aún otra actitud tradicionalmente cristiana ante la crisis medioambiental, que es la actitud de la desestimación y que también podría estar basada en algunos textos bíblicos, como por ejemplo el de 1 de Pedro 3:10, donde dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón, los cielos se derrumbarán con estrépito, los elementos del mundo quedarán pulverizados por el fuego y desaparecerá la tierra con cuanto hay en ella. No sé si habéis escuchado alguna vez este argumento de decir, bueno, ¿por qué tenemos que cuidar de la tierra si la tierra se va a destruir? Y además se va a destruir pronto. Nosotros tenemos en nuestro nombre y en nuestras creencias principales la idea de que Jesús viene pronto
Y esa segunda venida de Jesús implica una renovación de la tierra. Todo lo que hay va a quedar eliminado. Entonces, de alguna manera, algunas personas han utilizado este argumento para decir realmente no necesitamos cuidar de esto porque se va a destruir y se va a destruir muy pronto. Tenemos por un lado estas tres actitudes que algunos cristianos han tomado a lo largo de la historia, algunas quedan todavía hoy. Luego nos podemos ir al otro extremo. No sé si habéis escuchado argumentos de personas que dicen que no hay diferencia entre los seres vivos, que tiene el mismo valor la vida de un perro que la de una persona, o incluso hay algunos que lo llevan al extremo y hablan de que tiene el mismo valor la vida de un insecto que el de una persona. No sé si habéis escuchado alguna vez este tipo de argumentación. Nosotros nos hemos creído durante mucho tiempo el centro del universo, el centro de la creación, el centro de todo, pero que realmente pues, no debería ser así. Todos los seres vivos tienen el mismo derecho a la vida, deben respetarse por igual, y llegamos a algunos argumentos de este tipo, muy extremos. Y incluso este tipo de argumentos que nos pueden chocar por su extremismo, se pueden apoyar con textos bíblicos. Fijaros, en Eclesiastés 3, 18 y 19, se nos dice, me puse a reflexionar sobre la conducta de los seres humanos. Dios los prueba para demostrarles que son como animales. En efecto, seres humanos y animales comparten un mismo destino. La muerte de estos es como la muerte de aquellos. Todos tienen un mismo aliento vital, sin que el ser humano aventaje al animal, pues todo es ilusión. Es decir, ¿somos iguales que los animales? ¿Es eso lo que está diciendo Salomón? ¿Somos exactamente iguales? ¿No tenemos ninguna ventaja sobre los animales? Como veis, con la Biblia, con los textos sacados de contexto, se puede argumentar casi cualquier cosa. Pero realmente, tanto las actitudes que hemos comentado al principio como esta son extremos y, afortunadamente y gracias a Dios, no reflejan la mayoría de las actitudes de los cristianos ni de los cristianos adventistas hacia el medio ambiente. En esa zona central, entre esos extremos, nos encontramos con actitudes mucho más equilibradas, que se denominan de diferentes maneras. Hablamos de la mayordomía ambiental, de un cristianismo verde, de ser los guardianes de la creación. Y esta filosofía de que los cristianos tenemos una responsabilidad, que tenemos que darle cuentas a Dios con respecto a cómo cuidamos de la creación, está apoyada en la Biblia. En la Biblia tomada globalmente, sin sacar los textos de contexto. El texto que hemos visto al principio, cuando Dios encomienda el jardín a Adán y Eva, si nos vamos al texto original, ese someter y ese dominar no significan lo que nosotros normalmente entendemos. Lo que Dios nos está pidiendo es que nosotros tomemos la responsabilidad sobre el resto de la creación. Y esas son un poco las ideas que se derivan de esa actitud de responsabilidad con respecto a la creación. Vamos a ver algunos de los textos de la Biblia en los que nos basamos para tener esta idea. Para tener esta idea y para afirmar que esto es un tema que a Dios le importa. Desde el principio, estamos en el Pentateuco, en Deuteronomio, Dios le demuestra a su pueblo que Él se preocupa no solo por las personas, sino por el resto de la naturaleza. En este texto podemos ver la preocupación de Dios por las plantas, por los árboles. Les está diciendo, cuando vayas a conquistar, cuando sities una ciudad, no cortes los árboles. ¿Qué te han hecho los árboles? ¿Acaso son los árboles parte de los enemigos a los que estás sitiando? Los árboles no te han hecho nada, no los cortes. A Dios le importan también los animales. Fijaros en este texto, dice, si vas caminando te encuentras con un nido y está la madre y los polluelos, no los mates a todos. Si te llevas a los polluelos para comértelos, deja que la madre se vaya libre. Es una actitud que llamaríamos hoy en día ecológica. No destruyas todos los recursos. Deja algo para que esto pueda continuar. Pero no es solamente por una cuestión ecológica, para que sigamos teniendo comida. A Dios le importan los pájaros. Nos lo dice Jesús en Mateo 6:26. Dios se preocupa por las aves. Dios se encarga de que las aves que no siembran, que no cosechan, que no almacenan, tengan su comida.
Pero también en este mismo texto nos aleja del extremo de que todos somos iguales y todos tenemos el mismo valor. A Dios le importan las aves, pero vosotros le importáis más. Si tomamos la Biblia y los textos en contexto, podemos ver exactamente, podemos colocar las piezas del puzzle en su lugar. Otro texto de Deuteronomio, en el que lo que vemos es el interés y la preocupación de Dios no solamente por los animales salvajes, sino también por los animales domésticos. Entonces, si vas por el camino y ves que el buey o el asno de tu vecino o de tu hermano está caído, ayúdalo, levántalo. No solo por tu hermano, también por el animal. A Dios le importan los animales domésticos. ¿Y a nosotros nos importan los animales domésticos? No voy a entrar demasiado en este tema, pero simplemente me gustaría tener esta imagen que se os quedara en el fondo de la retina, porque muchas veces las cosas que no vemos pues simplemente las ignoramos, como si no estuvieran. Y en la actualidad tenemos millones de animales domésticos encerrados en granjas que no tienen lugar para moverse, para darse la vuelta, que no ven la luz del sol durante toda su vida, porque nosotros necesitamos mucha carne, mucha leche, muchos huevos para satisfacer nuestras necesidades. Me gustaría, en esta misma línea, leeros un texto de Elena White en Patriarcas y Profetas, que cuando yo lo leí me impactó mucho. Dice, la disposición a causar dolor, ya sea a nuestros semejantes o a los animales, es satánica. Muchos creen que su crueldad nunca será conocida porque las pobres criaturas son mudas y no pueden revelarla. Pero si sus ojos se abrieran, como los de Balaam, verían a un ángel de Dios de pie para testificar contra ellos. El registro sube al cielo y llega el día en el que se pronunciará juicio contra los que abusan de las criaturas de Dios. A Dios le importan los animales, tanto que tiene ángeles tomando notas de cómo tratamos a los animales. Y en esta misma línea, porque hay personas que necesitan palabras amorosas y de cariño para reaccionar, y otras veces otras personas o nosotros en algunos otros momentos de la vida necesitamos un poco de una voz más fuerte para hacernos reaccionar. En la Biblia nos encontramos con las dos cosas y tenemos un texto en Apocalipsis en el que Dios nos avisa de que finalmente los que destruyen la tierra van a ser destruidos también. Bueno, la buena noticia es que en la Iglesia Adventista esto nos lo tomamos en serio y en nuestra declaración oficial sobre el medio ambiente, es un poquito larga, pero os la voy a leer porque creo que es importante que seamos conscientes de lo que como institución, como Iglesia, creemos sobre este tema. Dice lo siguiente. La Iglesia Adventista del Séptimo Día cree que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios y por lo tanto representan a Dios como sus mayordomos y deben cuidar el medio ambiente de manera fiel y beneficiosa para la humanidad. La naturaleza es un don de Dios. Desgraciadamente, los seres humanos han venido destruyendo los recursos naturales de una manera cada vez más irresponsable. Esto ha resultado en incontables sufrimientos, en la degradación medioambiental y en la amenaza de cambio climático. Esta declaración es de 1996. Entonces, muchas de las cosas que aquí se anuncian para el futuro están ocurriendo en la actualidad. Las predicciones son funestas: calentamiento global, elevación de los mares, intensificación de las tormentas e inundaciones destructivas y devastadoras desertificaciones y sequías. Estos problemas se deben en gran medida al egoísmo y la codicia humana, que desembocan en una producción cada vez mayor, un consumismo sin límites y el agotamiento de los recursos no renovables del planeta. Se debate sobre la solidaridad con las generaciones futuras, pero se le sigue dando prioridad a los intereses inmediatos. Os decía antes que cada vez hay menos negacionistas, eso se está reconociendo a nivel mundial, pero también se ha descubierto que esas mismas personas que antes negaban que existiera un problema, lo que están haciendo ahora es que se les llama retardistas. Y es que lo que están haciendo es simplemente posponer la acción. Por esta razón, porque lo que ponemos en primer lugar son nuestros intereses inmediatos. La crisis ecológica tiene sus raíces en la codicia de la humanidad y en su negativa a ser mayordomos fieles y respetuosos. Los adventistas defendemos un estilo de vida sencillo y saludable. Elegimos no participar de una rutina de consumismo ilimitado,
de la búsqueda incesante de bienes y de la producción de desperdicios. Hacemos un llamamiento a reformar nuestro estilo de vida sobre la base del respeto por la naturaleza, el uso moderado de los recursos del planeta, la reevaluación de las necesidades personales y una reafirmación de la dignidad de la vida creada. Así que, desde, al menos oficialmente, conocemos la solución. ¿Cuál sería la solución para esta crisis ambiental o cuáles serían las soluciones para esta crisis medioambiental que sufre nuestro planeta? Bueno, pues las vamos a resumir, las hemos visto en el párrafo, pero las vamos a resumir. Reducir el consumo. ¿Realmente necesitamos todo lo que compramos? ¿Necesitamos ir a todos los lugares donde vamos? ¿Necesitamos viajar a todos los lugares donde viajamos? Todas esas cosas. Reducir, reutilizar o reciclar. Usar y promover energías renovables. Reducir nuestra huella de carbono. Esto está muy de moda, el tema de la huella de carbono. Y concienciar. Pensar en ello, hablar de ello. Hablar de ello en la iglesia, ver qué podemos hacer como grupo. Bueno, cuando ponemos esto en la pantalla y analizamos cada una de esos puntos, a lo mejor nos sentimos bien con nosotros mismos. Decimos, no, yo me lo pienso bien antes de comprar algo, sobre todo ahora que está todo tan caro. Yo reciclo, yo pongo cada cosa en su contenedor. Y seguimos mirando la lista y nos sentimos a gusto con nosotros mismos. Bueno, pues os voy a contar algo que seguramente no sabéis. Yo no lo sabía, por lo menos no sabía hasta dónde llegaban los detalles. Hace como un mes me llegó un mensaje de Miguel Ángel Roig con la información de una ponencia que se iba a dar en Valencia, en una iglesia evangélica. Era una jornada sobre medio ambiente y asistí. Y uno de los ponentes es el doctor Antoine Bret, que es doctor en física, experto en medio ambiente, es un experto cristiano, ha escrito varios libros sobre medio ambiente y una de las ponencias que dio me impactó muchísimo. Si queréis, yo solamente voy a dar algunos detalles de la información que él dio en esta ponencia. Él es catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha y da un curso sobre energías alternativas y esta ponencia era un poco un resumen de su curso en 1 hora. La tenéis disponible en YouTube. Se llama Energía y Clima, una perspectiva global. Y yo solamente os voy a dar algunas pinceladas de lo que yo aprendí en esa ponencia y que os recomiendo si os interesa el tema que la veáis. Bueno, él empezaba hablando un poquito de cuál es la relación entre los humanos y la energía. Y él decía que somos dependientes de la energía, los seres vivos necesitamos energía. Pero que el problema de la relación entre los humanos y la energía es que hemos pasado de la dependencia a la adicción. Y vamos a explicar esto un poquito. Simplemente para sobrevivir, para estar vivos, necesitamos energía. Más o menos necesitamos un humano adulto necesita una media de unas 2.000 kilocalorías al día para sobrevivir. Para respirar, para mantener las células en funcionamiento, necesitamos más o menos esa cantidad de energía. Si además queremos hacer otras cosas, si queremos trabajar, si queremos caminar, si queremos hacer otras actividades, entonces necesitamos más cantidad. Y si llegamos más o menos a unas 4.000 calorías al día, si comemos un exceso de esas, podemos usar esas otras 2.000 calorías para hacer cosas. Pero eso tiene un límite. No podemos comer mucho más comer podemos comer mucho más, pero no podemos utilizar en forma de trabajo mucho más de 2.000 calorías al día, porque no da el tiempo. Bueno, entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, lo que hemos aprendido a hacer es a usar el trabajo ajeno. Para poder hacer más cosas que no puedo hacer por mí mismo, pues he aprendido a utilizar el trabajo, por ejemplo, de los animales. Usar a los animales para hacer parte del trabajo que nosotros no podamos hacer. Y en otras épocas se ha utilizado también el trabajo de otras personas. La esclavitud consistía en tener otras personas que hicieran parte de tu trabajo. Entonces, de cada esclavo podías aprovechar esas 2.000 calorías sobrantes si lo ponías a trabajar. Bueno, esto es muy limitado. La cantidad de trabajo que se puede hacer simplemente con el trabajo físico, personal, o de los animales o de otras personas, que podrían ser trabajadores si se les paga en lugar de esclavos, es muy limitado.
Entonces hubo un momento en el que la humanidad descubrió cómo sacar energía de otros lugares. Y el secreto está en la combustión. Resulta que quemar cosas produce una gran cantidad de energía. Quemando leña, quemando 1 kilo de leña, se obtiene la misma cantidad de energía, se obtienen 12.000 kilocalorías. Es decir, obtenemos 6 veces más que el trabajo que puede hacer una persona con 1 kilo de leña. Lo que pasa es que esa energía es difícil de convertir. Si solamente quemamos la leña, se utiliza para producir calor, pero no sirve para mucho más. Pero cuando se inventó la máquina de vapor, en la revolución industrial, todo eso cambió. Porque entonces se empezó a utilizar esa energía de quemar cosas para producir movimiento y otros tipos de trabajo, y posteriormente para producir electricidad. Y además descubrimos que no solamente se podía quemar leña, se podían quemar otras cosas que tienen más energía almacenada. Por ejemplo, si quemamos carbón, podemos tener con 1 kilo de carbón 30.000 kilocalorías y con 1 kilo de petróleo 42.000. Entonces, cuando la humanidad descubrió eso, lo que ocurrió es que nos hicimos adictos a la energía. En lugar de utilizar la energía para vivir, empezamos a utilizar la energía para 1.000 millones de cosas más y en la actualidad somos adictos a la energía y somos adictos a la energía de los combustibles fósiles, porque no hay nada más que produzca esas cantidades tan grandes de energía. De manera que desde 1800 hasta el 2000, en 200 años, el consumo energético por persona ha aumentado 1000 veces. La energía que utilizaba una persona en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, era 1000 veces menor que la que utilizamos tú y yo en un día normal. Si tuviésemos que transportar a nuestra casa el petróleo que hace falta para toda la energía que utilizamos, necesitaríamos 2,5 toneladas de petróleo para cada uno de nosotros cada año. Esas cantidades tan grandes de energía que estamos utilizando y a las que somos adictos son las que están causando una gran parte de la crisis medioambiental de la que estábamos hablando. ¿Por qué es un problema el quemar cosas? Bueno, pues la mayoría lo sabéis, vamos a pasarlo bastante rápido. En la actualidad, los combustibles fósiles constituyen más de un 80% de la energía que se utiliza en el mundo. ¿Vale? Dependemos en más de un 80% de los combustibles fósiles. Y uno de los problemas que todos conocéis es que se acabarán. Cuando se nos acabe el petróleo, cuando se nos acabe el carbón, no hay más. Los científicos han calculado que eso ocurrirá más o menos en el 2060, alcanzaremos el pico de producción. No será cuando se acaben por completo, pero en la actualidad aún estamos aumentando el consumo. ¿Vale? Quizá tenemos la idea de que el consumo de combustibles fósiles está disminuyendo, pero no es cierto. Está creciendo el consumo de combustibles fósiles en el mundo y se prevé que seguirá aumentando hasta 2060 y a partir de entonces empezará a disminuir, no porque nos hayamos convencido de que hay que reducirlo, sino porque quedará poquito, será muy caro y las propias circunstancias nos obligarán a reducir el consumo. Pero el problema es más cercano. No tiene tanto que ver con que se vayan a acabar, sino con la contaminación producida por la combustión de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles, cuando los quemamos, producen sustancias tóxicas, pero producen también sustancias que, aunque no son tóxicas, como el dióxido de carbono, ocasionan un problema grave al mundo. Todos habéis oído hablar del efecto invernadero. El efecto invernadero no es malo. El dióxido de carbono de la atmósfera, junto con el agua, el vapor de agua de la atmósfera y otros gases, sirven para mantener la Tierra calentita. Si no tuviéramos, no podríamos vivir porque la temperatura estaría bajo cero en todo el mundo. Entonces, la cantidad de dióxido de carbono que Dios puso en la atmósfera cuando creó la atmósfera es la que hace falta para estar a gustito. Pero como nosotros estamos quemando grandes cantidades de carbón y petróleo desde hace 200 años, hemos aumentado la cantidad de gases invernaderos en la atmósfera y ya hemos aumentado la temperatura global en más de 1 grado, 1,2. Desde esa época hasta ahora. Y eso va increciendo. El efecto invernadero es lo que conlleva el calentamiento global y todos habéis visto documentales con las consecuencias que tiene eso. Se deshacen los glaciares, se deshacen los polos, sube el nivel del mar y cambia la climatología. Aumentan las tormentas tropicales, aumentan las sequías en otros lugares del mundo, todo se distorsiona y todo se estropea. Entonces, bueno, la solución es relativamente fácil, ¿o no?
Lo veíamos en la lista anterior. Vamos a dejar de producir, vamos a dejar de consumir combustibles fósiles. Tenemos energías alternativas, tenemos otras maneras de conseguir energía. Todos sabemos que existen alternativas como la energía eólica, la energía solar. Bueno, pues vamos a producir nuestra energía con energías alternativas, con fuentes de energía alternativas. Bueno, pues esta es la parte de la ponencia de Antoine Bret que a mí me chocó, porque él es un especialista en este tema, y lo que nos explicó es que esto no es viable en la actualidad, ¿vale? No es viable la sustitución con energías alternativas para la cantidad de energía a la que somos adictos y estamos consumiendo. Fijaros, si quisiéramos sustituir solo con energía eólica toda la cantidad de petróleo que estamos usando, necesitaríamos un parque eólico de 10 millones de kilómetros cuadrados. Y eso sería solamente para conseguir esa energía. Luego hay que almacenarla y transportarla. En ese proceso se pierde una gran cantidad, por lo tanto sería algo mucho más grande. Eso sería simplemente para que alcanzase esa cantidad de energía. La energía mareomotriz, usando todas las corrientes del mar, solamente podríamos conseguir un 5% de la energía que necesitamos. La energía hidráulica, la de los ríos, que aprovechamos que cae el agua para mover turbinas y almacenar, producir electricidad. Usando todas las montañas y todos los ríos del mundo, poniendo embalses en todos los ríos del mundo, solamente conseguiríamos un 10% de la energía que estamos utilizando. La energía geotérmica es una energía maravillosa, pero solamente se puede utilizar en algunos puntos muy concretos de la Tierra, en las zonas volcánicas. En Islandia, por ejemplo, es maravilloso porque todas las casas tienen su calefacción, su agua caliente, simplemente con el calor que emana de la Tierra. Pero eso solamente se puede hacer en esos lugares. Aunque la Tierra tiene mucha cantidad de energía almacenada, no es fácil extraerla. Solamente podríamos conseguir un 3% de la energía que necesitamos a través de la energía geotérmica. Para la energía solar necesitaríamos cubrir 600.000 kilómetros cuadrados con paneles solares. Y con la energía de la biomasa, quemando plantas de crecimiento rápido, necesitaríamos plantar con plantas que luego se podrían utilizar para producir energía 52 Españas, la superficie de 52 Españas o el doble de los bosques del mundo, solamente para la producción de energía. Esto ahora mismo no es viable. No podemos contar con, en un futuro próximo, resolver la crisis energética con energías alternativas. Entonces, volvemos un poco a la pregunta del principio. Si no lo vamos a poder arreglar, si no tenemos una solución viable, ¿realmente vale la pena preocuparse por el medio ambiente? ¿Realmente vale la pena hacer un esfuerzo para tirar los envases en el contenedor amarillo? ¿Para cerrar el grifo cuando me lavo los dientes? Todas esas cositas. ¿Para llevar mi bolsa al supermercado en lugar de usar una bolsa de plástico? A veces nos hacemos esos planteamientos y no nos damos cuenta que con otras cosas no nos lo planteamos así. En nuestra iglesia tenemos ministerios maravillosos, como por ejemplo el de ADRA. Sabemos que no vamos a acabar con la pobreza del mundo. No podemos, es imposible. Pero no por eso dejamos de intentar ayudar allí donde podemos y hacemos todo el esfuerzo que podemos institucionalmente y personalmente para ayudar a las personas a las que podamos ayudar. El Ministerio de la Salud de la Iglesia Adventista, los hospitales, los médicos, nuestras misiones humanitarias de salud. Seguimos haciéndolo aunque sabemos que no vamos a acabar con el problema de las enfermedades en el mundo. No tenemos la capacidad de hacerlo y, sin embargo, seguimos trabajando haciendo todo lo que podemos en esa línea. Ni siquiera Jesús, cuando estuvo en la tierra, sanó a todos los enfermos del mundo, ni dio de comer a todas las personas pobres del mundo. Él hizo lo que pudo en el contexto en el que vivió. Hizo todo lo que pudo. Bueno, pues realmente esa es la idea que me gustaría que se nos quedara hoy en nuestra mente, que igual que hay cosas que tenemos clarísimas que tenemos que seguir haciendo, aunque no tengamos la solución definitiva, deberíamos incorporar esa misma actitud y ese mismo chip con respecto a los problemas ambientales. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por el medio ambiente?
por lo mismo que hacemos hospitales, que nos embarcamos en misiones humanitarias, o por lo mismo que Jesús vino al mundo y por lo mismo que Dios hace todas las cosas que hace, por compasión. Me gusta mucho este texto de Jonás, del último capítulo de Jonás, cuando después del episodio de la calabacera, Dios le dice a Jonás: ¿no crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120.000 personas que no saben qué hacer para salvarse y hay muchos animales. Dios tiene compasión de las personas y tiene compasión de los animales. Y por eso nosotros debemos tenerla también. Porque además hay una relación demostrada muy clara entre el bienestar humano y la crisis medioambiental. Hay una relación bidireccional y retroalimentada entre pobreza y medio ambiente. Esto se ha estudiado de manera extensa y lo he encontrado muy bien resumido en una afirmación de la Fundación IPAE, que dice que las personas que sufren las consecuencias de la pobreza son precisamente las más dependientes de los servicios de los ecosistemas y las que presentan una mayor vulnerabilidad frente a los impactos negativos derivados de los problemas ambientales. Esto quiere decir que en los países más pobres, las personas más pobres son normalmente las que más están destruyendo el medio ambiente ahora mismo, pero esa destrucción del medio ambiente los está haciendo también más pobres. Es decir, es un ciclo que se retroalimenta. Cuanto más pobreza, más deterioro ambiental, cuanto más deterioro ambiental, más pobreza. Os quiero mostrar un ejemplo de esto, que es el caso de Haití. Hay un pequeño documental de 5 minutos en YouTube. Está en inglés, pero las imágenes son suficientemente impactantes. Aunque no entendierais el texto, podríais verlo con claridad. No voy a poner el documental, solo os voy a poner algunas fotografías. Se titula «Los haitianos destruyen el medio ambiente en un esfuerzo, en un intento para sobrevivir». Ahí tenéis una imagen de Haití como isla paradisíaca. Solía ser muy verde, solía estar llena de árboles. En la actualidad les queda menos de un 5% de los árboles que tenían. Y ahora, en muchos lugares lo que vemos es esto, ¿vale? Es un basurero, un vertedero. Hay una gran pobreza, una extrema pobreza, y eso es lo que ha causado precisamente la deforestación. En Haití la energía es muy difícil de conseguir. Muchos lugares no tienen acceso a la energía eléctrica, el gas es muy difícil de conseguir, entonces la única manera de cocinar, de calentarse, de producir luz es quemar carbón. Entonces lo que hacen es cortar los árboles para convertirlos en carbón y quemar carbón. Lo que eso ha producido en la isla es que al cortar los árboles tenemos mucha más probabilidad de deslizamientos de tierra, de avalanchas de barro, de inundaciones, porque no tenemos esa retención natural que producen los árboles ante las catástrofes, los bosques. Tenemos inundaciones, tenemos también sequía, porque cuando llueve, al no haber, las raíces de los árboles no sujetan el suelo y se produce una erosión del suelo, con lo que ahí ya no vuelve a crecer nada. Y toda esa suciedad que se va acumulando y toda esa contaminación se ha transferido también al mar, con lo cual ahora mismo la pesca, la mayoría de la pesca, no es comestible porque está contaminada. Esa es la situación que se ha producido precisamente a causa de la pobreza, pero que a la vez provoca toda esta problemática medioambiental. Y eso ocurre en muchos lugares del mundo. Aquí no somos muy conscientes porque cuando hace mucho calor nos ponemos el aire acondicionado. En los lugares que realmente dependen más de la naturaleza muchas veces la explotan porque no tienen otra alternativa. Me gustaría volver a llamar a los niños, que volváis a venir aquí delante conmigo, porque os quiero contar el final de la historia que os hemos contado antes. Me gustaría que volvierais conmigo los niños aquí a la primera fila. Muchas gracias. Antes habíamos llegado a la conclusión de que las personas que se comían los huevos de las tortugas eran malas personas, ¿verdad? Porque claro, ¿a quién se le ocurre comerse los huevos de las tortugas? Bueno, pues resulta que las personas de Honduras que se comen los huevos de las tortugas no son malas personas. Lo que pasa es que son personas muy pobres. Yo estuve trabajando en la comunidad de Punta Ratón,
en las playas donde íbamos a buscar las tortugas. Allí viven unas 300 familias en un pueblecito muy pobre de pescadores. Y estas son algunas de las personas que viven en esa zona. Algunos de los que estáis aquí conocéis a Fernanda. Fernanda estuvo aquí con nosotros varios años estudiando, es la que está en la izquierda, ahora es mayor, pero cuando yo la conocí era esa niña preciosa de 8 añitos. Esther, que es la otra que está a su lado, es su hermana, y Fernanda tenía 2 hermanos pequeños más. Y ella se encargaba de sus hermanos. Tenía 8 años y ella cuidaba de sus 4 hermanos pequeños. Vivían en una casa hecha con materiales de desecho, sin luz, sin agua corriente, cocinaban dentro de la casa, con lo que siempre estaba llena de humo, con todas las paredes negras. Dormían en hamacas y solo tenían 2 hamacas, así que dormían 2 niños en cada una de las hamacas. Seguro que vosotros tenéis vuestra habitación, con una cama para cada uno, que sí, con vuestra mesa, con vuestra ropa, con vuestros juguetes. Bueno, pues los niños de Punta Ratón tienen muy poquita ropa. Normalmente solo tienen unos zapatos y cuando se les rompen a veces van descalzos durante meses hasta que sus papás les pueden comprar otros zapatos. Ahí veis un poquito, esto era una fiesta de cumpleaños que hicimos para una de las niñas, pero detrás podéis ver cómo son las casas. Las casas están hechas con trozos de madera que encuentran, con planchas de metal que encuentran por ahí, no tienen luz. Los papás de todos esos niños de Punta Ratón trabajan pescando. Son pescadores y van con esas barquitas al mar a pescar, pero resulta que en los últimos años casi no hay peces. Muchas veces van a pescar y vuelven casi sin peces, porque en esa misma zona trabajan unos barcos muy grandes que se llevan casi todos los peces y luego ya no quedan peces para las barquitas pequeñas. Así que por las noches, cuando llegan las tortugas a la playa y ellos ven que pueden conseguir unos poquitos huevos para venderlos o para darle de comer a sus familias porque no han encontrado pescado para darles de comer, pues se llevan los huevos de las tortugas. Pero porque no tienen otra manera de vivir. Lo hacen para sobrevivir, no es que sean malas personas. Además, han tenido muy mala suerte y es que el mar está subiendo en esa zona y algunas de las casas han sido destruidas por el mar. Y ya no pueden vivir en ellas y tienen que hacerse casas nuevas. ¿Qué podemos hacer cuando un pueblo entero necesita destruir la naturaleza para sobrevivir? No pueden hacer otra cosa, no tienen otra cosa. No podemos decirles que son malas personas. No podemos decirles que no se coman los huevos de las tortugas, porque no tienen nada más. Las tortugas son muy importantes, pero las personas son más importantes. Entonces hay que buscar la manera de ayudar a las tortugas ayudando a las personas. Entonces a nosotros se nos ocurrió que a lo mejor podíamos ayudar a los pescadores de esa zona dándoles un trabajo. Resulta que allí en Honduras las cosas cuestan mucho menos dinero que aquí. Para ellos es mucho dinero porque no tienen nada. Pero tú allí le puedes pagar a una persona, lo que aquí sería poquito dinero, le puedes pagar 20 euros y con eso tiene para comprar comida para su familia para muchos días, para una semana entera. Entonces lo que decidimos es enseñar a los pescadores a cuidar de las tortugas y pagarles un poquito para que nos ayudaran, contratarlos como ayudantes. Entonces hicimos un curso para los pescadores y les enseñamos, cuando se encontraban con una tortuga marina, les enseñamos cómo tenían que medirla, hacerle fotografías con sus teléfonos y a mandarnos las fotografías para que nosotros pudiéramos hacer la investigación sin tener que estar allí. Nosotros no teníamos que viajar allí, que cuesta mucho dinero viajar hasta allí, a medir nosotros las tortugas y a buscarlas, sino que cuando ellos las encontraban, cuando van a pescar y se encuentran con una tortuga, ¿sabéis? Si tienen mucha hambre, igual se la comen. Pues en lugar de comérsela, les dijimos, mira, vosotros la medís, le hacéis fotografías, nos mandáis la información y nosotros os mandaremos un poquito de dinero para que podáis dar de comer a vuestras familias. Así que eso fue lo que hicimos y recibimos información de un montón de pescadores que encontraban un montón de tortugas. Y luego les pedíamos que nos mandaran un vídeo de que liberaban a la tortuga.
para asegurarnos que la tortuga no acababa en la cazuela, les pedíamos que después de terminar de medirla y de hacerle fotografías, nos mandaran un vídeo de que liberaban a la tortuga. Y así pues intentamos ayudar un poquito a las tortugas, pero ayudando también a las personas. Y otra cosa que hicimos fue trabajar con los niños, porque los niños son lo más importante de cualquier comunidad. Son lo más importante de Punta Ratón, son lo más importante de esta iglesia y son lo más importante de cualquier grupo, porque vosotros sois los que vais a decidir cómo cuidamos el medio ambiente en nuestra iglesia. Entonces eso fue lo que hicimos con los niños de Punta Ratón. Hicimos actividades con ellos para que aprendieran lo importantes que son las tortugas. Lo hacíamos con juegos en la playa, les enseñábamos lo grande que es una tortuga, lo importante que es querer a las tortugas, que los plásticos no hay que tirarlos por ahí porque se los comen las tortugas y se ahogan. Muchas cosas importantes sobre cómo cuidar a las tortugas. Y con eso esperamos pues, haber puesto nuestro granito de arena. No vamos a solucionar los problemas del mundo porque son muchos y solo se van a arreglar cuando Jesús venga, pero lo importante es que nosotros, cada uno de nosotros, hagamos lo posible, tanto por ayudar a otras personas como para cuidar de la tierra que Jesús nos ha regalado. ¿Os parece bien? ¿Sí? Pues ya podéis volver con vuestras familias. Y para terminar, quiero hacerlo con este versículo de Eclesiastés 9:10, en el que se nos dice que todo lo que esté a nuestro alcance lo hagamos según nuestras fuerzas. También con respecto al cuidado de la creación, también con respecto al cuidado del medio ambiente. Que Dios os bendiga.